Más claro ni el agua. Cuánta sabiduría. Dios le bendiga, pastor, y lo siga usando en su servicio y de dar a conocer al mundo una gran verdad. Amén. Ojalá el mundo cristiano pudiera ver estos mensajes con humildad, sencillez y oración. Me gustó el mensaje, me inspira para seguir mi estudio con la Biblia. Que está de parto. La desintegración de la naturaleza y de la sociedad en los versículos 6 y 7 unirán al mundo. Escuchen, no es la ley dominical la que une al mundo. Lo que une al mundo son los desastres de los cuales hemos leído. La desintegración de la naturaleza y la sociedad en los versículos 6 y 7 unirán al mundo con el objetivo, escuchen bien, de salvar al planeta de la extinción. ¿Estamos viendo ese argumento hoy? Resulta el cambio climático, ¿cómo no? Y saben, yo no soy de los que busca cualquier señal por ahí y empieza a conseguirle un significado profético. Pero es muy significativo este movimiento del cambio climático, porque hemos visto todos los desastres que hay y luego se le echa la culpa al pueblo de Dios. Ese es últimamente el fin de Satanás. No es la escuchen bien, no es la falsificación de la segunda venida por Satanás lo que unirá al mundo, porque algunos están diciendo hoy que cuando Satanás falsifique la segunda venida de Jesús, en ese momento todo el mundo se va a unir. ¿Qué es lo que va a unir al mundo en una causa común? Todos los desastres que están ocurriendo en la sociedad. Es decir, el versículo 9 quita el velo y revela el propósito final de Satanás en causar todos estos males en la sociedad y en la naturaleza. Su objetivo es echarle la culpa al pueblo de Dios. Todas las naciones se unirán para culpar a los fieles por el deterioro de la civilización y por los desastres en la naturaleza. El resultado será la tribulación que menciona el versículo 9. La tribulación, singular, sin calificativo. También la sierva del Señor lo llama un corto tiempo de angustia, mientras la puerta de la gracia todavía está abierta. Ahora, no sé qué está pasando con la luz. Leo otra cita de la hermana White, Eventos de los Últimos Días, páginas 132 y 33. Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan, como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. En otra cita, Maranata 182, ella escribió: Satanás interpreta a su manera los acontecimientos y ellos piensan, como él quiere que lo hagan, que las calamidades que azotan la tierra son el resultado de la profanación del domingo. Creyendo aplacar la ira de Dios, esos hombres influyentes promulgan leyes para obligar a la gente a guardar el domingo. Piensan que al exaltar cada vez más ese falso día de reposo, están sirviendo a Dios. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Vamos a encontrar en nuestro estudio de mañana que la abominación desoladora es la ley dominical nacional en los Estados Unidos. ¿Qué les dije yo? La abominación desoladora es la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Pero alguno dice, pero Pastor Bor, usted acaba de decir que la persecución contra los fieles de Dios viene por causa de todos los desastres que están pasando en el mundo y que Satanás quiere imponer el domingo como día de reposo. Entonces, se impone el domingo antes de la abominación desoladora, porque el versículo 9 viene antes del versículo 15. Pero hay un punto muy importante, y es que va a haber persecución contra los fieles de Dios antes que haya una ley dominical nacional. Les voy a dar un ejemplo histórico de eso. Posiblemente muchos no sepan que en la década de los 1870 y 1880 se estaba agitando, los católicos y los protestantes estaban uniéndose, clamándole al Congreso para que el Congreso impusiera una ley dominical nacional.
En 1888, el senador Blair estaba obrando fuertemente, influido por los líderes religiosos de los Estados Unidos, de imponer una ley dominical. Pero ¿saben algo muy interesante? Antes de que el senador Blair hablara en cuanto a la necesidad de una ley dominical nacional, en la década de los 1870 y 1880, se impusieron leyes estatales dominicales y adventistas del séptimo día fueron encarcelados, multados y se les confiscaron sus bienes antes de una ley dominical. Es decir, todo esto que estamos leyendo aquí, en el versículo 9, ocurre antes de la ley dominical. Se está agitando la necesidad de una ley dominical y las cosas van de mal en peor, pero todavía no hay una ley dominical. La ley dominical viene cuando ya dicen, este es un callejón sin salida. Al menos que hagamos algo para ganar el favor de Dios, que impongamos el domingo, la sociedad va a desaparecer. Y entonces, como último recurso, viene la ley dominical. Ahora, ¿qué tendrá que hacer el pueblo de Dios durante este tiempo de angustia previo? ¿Salir corriendo? No. Encontramos en el Evangelio según San Marcos qué es lo que va a hacer el pueblo de Dios cuando venga esta persecución, esta tribulación sin calificativo. Marcos 13 y el versículo 9, el mismo sermón de Jesús, pero detalles que no están en Mateo. Marcos 13, 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Hoy en día no le llamamos sinagogas, sino que les llamamos ¿qué? Iglesias. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Pregunto, ¿la puerta de la gracia todavía está abierta? ¿De qué valdría ir ante reyes y gobernantes para testificar si ya la puerta se cerró? ¿Están conmigo? Es decir, cuando venga esta tribulación, por causa de los desastres, cuyo objetivo final de Satanás es una ley dominical, los fieles de Dios tendrán que comparecer ante los gobernantes de la tierra para dar razón de su fe. La hermana hoy amplió este punto. El libro Fundamentals of Christian Education, una cita que no la encontré en español, dice: muchos tendrán que presentarse ante tribunales legislativos. Algunos tendrán que pararse ante reyes y ante hombres doctos de la tierra para dar testimonio de su fe. Los que tienen tan solo una comprensión superficial de la verdad no podrán exponer las Escrituras para dar las razones definidas de lo que creen. Qué trágico, hermanos y hermanas, que cuando comparezcamos ante los grandes de la tierra no podamos dar una explicación de lo que nosotros creemos. Debemos estar estudiando ahora, no solamente la devoción matutina. Debemos cavar profundo las Escrituras para poder explicar lo que nosotros creemos en detalle. Ahora fíjense, la hermana White también escribió esto. Esto está en la Review and Herald, 18 de diciembre de 1888. Ahora no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que comparecer solo ante las autoridades. Pero si alguna vez Dios ha hablado por mí, miles de personas por causa de su nombre, y cada uno tendrá que comparecer por causa de su nombre, y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado en favor de la verdad. Y luego ella da esta recomendación: necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos. Leo una última cita para esta sección. Evento de los últimos días, página 209. Fíjense que la hermana White está comentando Mateo 24 y los pasajes paralelos de Marcos. Ella escribió: aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de estos últimos días.
El Señor Jesús dará, ahora fíjense, el Señor Jesús dará a sus dos discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Está citando Marcos, una cita del Evangelio según San Marcos. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos, esto es lo lindo, darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. Durante el corto tiempo de angustia, la tribulación sin calificativo, y recalco eso, porque la tribulación es durante el tiempo de gracia. Sino, ¿cómo se podrían convertir miles? Bajo el testimonio de los que van ante los doctos, ante los reyes y los gobernantes, la legislatura. Si la puerta de la gracia se cerró, ¿de qué vale? Ahora, ¿saben lo que Dios va a derramar en ese tiempo? Va a derramar la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Y usted dice, ¿está eso también allí en Mateo y Marcos? Sí. Noten Marcos 13:11. Después de hablar de que tendremos que comparecer ante gobernantes y reyes para dar testimonio ante ellos, dice Marcos 13:11, ¿de dónde va a venir el poder para testificar? Hermanos y hermanas, es la lluvia tardía y el fuerte clamor. No se usa la terminología, pero de eso está hablando esto. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Va a derramar Dios la lluvia tardía sobre los que testifican ante reyes y gobernantes? ¿Cómo no? ¿Van a dar un fuerte clamor? Absolutamente. ¿Y qué va a pasar cuando den el fuerte clamor? Miles van a salir de Babilonia. Pues si van a salir de Babilonia, la puerta de la gracia todavía está ¿qué? Abierta. Quiero que capten, hermanos y hermanas, que hasta el versículo 21 estamos en el tiempo de gracia. Los eventos en su orden, como aparecen en el capítulo 24. La hermana Juan en el Conflicto de los Siglos, página 590, escribió en el capítulo titulado El mensaje final de Dios, que es el fuerte clamor. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Si ustedes quieren el mejor comentario, hermanos y hermanas, sobre lo que estamos estudiando esta noche, lo único que tiene que hacer es leer el capítulo, el mensaje final de Dios en el Conflicto de los Siglos. Ahí están toditos los detalles. No cita los versículos, están toditos los detalles que estamos estudiando. Miles van a salir de Babilonia. Estos últimos días, ahora escucha, ella va a citar el texto de Marcos. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Interesante, está citando aquí Lucas 21 y el versículo 15. Ahora, esto se conoce como el tiempo de angustia previo, donde el pueblo de Dios tendrá que testificar con el poder del Espíritu Santo, proclamando el fuerte clamor, proclamando el sábado más plenamente, sí, aunque no hay una ley dominical, se está agitando, se está hablando de la necesidad de una ley dominical nacional. Ahora quiero leerles una cita interesante de la hermana White. Fíjense, en Primeros Escritos, página 33. Primeros Escritos es lo primero que escribió la Inés de White, y ella tenía un concepto claro de esto. En la página 33 ella escribió en cuanto a este corto tiempo de angustia: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. ¿No han rechazado? ¿Está eso en el Evangelio según Marcos, sí o no? Sí. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, ¿el fuerte clamor? Sí, Señor. Esto, ¿y cuál fue el resultado? Esto enfureció a las otras iglesias. Eso aparece ahí en Mateo, el versículo 9, que se enojan con los que están proclamando el mensaje, sí.
Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, que son los fieles en otras iglesias, entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad. ¿Por qué? Porque en ese momento el pueblo de Dios va a estar, ¿qué? Proclamando la verdad. Salieron de Babilonia y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Cuál persecución? La tribulación que menciona el versículo 9. Y luego ella dice, vi guerra, hambre, pestilencia. ¿A dónde se está refiriendo el hermano Juan? ¿Dónde aparecen esas palabras? En Mateo 24, 6 al 8. Dice, vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión. ¿Ve? Alboroto. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Ahora, ¿quiénes son los que van a perseguir los fieles de Dios? Todos esos mundanos, ¿verdad? Toda esa gente secular. No. Vamos a Lucas 21, 16. Pasaje paralelo. Todos los textos que estoy leyendo vienen de Mateo, Marcos y Lucas, el mismo sermón de Jesús. Lucas 21, 16. Y a nosotros nos parece imposible que suceda esto. Dice allí, mas seréis entregados aún por quién. ¿Por quiénes? Por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ese es el pasaje paralelo que leímos en Mateo, el mismo, pero agrega quiénes van a ser los perseguidores. En Marcos 13, 12, el otro pasaje paralelo dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Pastor, eso no puede pasar. Va a pasar. El conflicto de los siglos, página 593, el mensaje final de Dios. A los que obedezcan con toda conciencia a la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes, cegados por Satanás, padres y madres. Habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observan los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán, se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Y en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 319, ella escribió, tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma, para defender la ley de Dios. ¿Están captando la secuencia? Es que Mateo 24 nos dice el orden en que las cosas van a pasar y por qué van a pasar. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Ahora, ¿qué va a pasar cuando venga esta persecución, esta tribulación sin calificativo? Cuando la puerta de la gracia todavía está abierta, porque el pueblo de Dios está testificando entre los reyes, miles se van a convertir, algunos van a ser martirizados, según vimos, no puede ser después del cierre de la gracia. ¿Qué va a suceder cuando venga la persecución? Hermanos y hermanas, ahí viene el gran zarandeo. La mayoría de los que ahora transitan en la iglesia de Dios van a abandonar la iglesia por no ser perseguidos. Y usted dice, ¿Mateo dice eso? Sí, Señor. Noten el versículo 10. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces, tote. Cuando venga este tiempo de angustia previo, esta tribulación sin calificativo, donde algunos van a morir, dice, muchos tropezarán. ¿Por qué van a tropezar? Por la persecución. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En Juan 16, 1 y 2 ya Jesús había hablado de esto a sus discípulos.
Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Hoy le decimos iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero el texto más clave para entender el zarandeo cuando venga la persecución, la mayoría va a decir, no, yo no soy de ellos. Por temor a morir, por temor a encarcelamiento, por temor a confiscación de bienes. No. El texto clave es Marcos 4, 16 y 17, donde se usa esa palabra tropezar. ¿Recuerdan en la parábola del sembrador la semilla que se sembró entre pedregales? Los que tienen una religión superficial, donde no hay profundidad de tierra. Escuchen esto. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben ¿cómo? Con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la ¿qué? Qué interesante, la misma palabrita de Mateo 24, 9. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego que tropiezan, salen. Y luego el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora escuchen bien. El versículo 11 es una continuación del 10, del pensamiento del capítulo 10, del versículo 10. Eso lo sabemos porque se usa la conjunción cae. Es decir, se podría decir, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y luego continúa diciendo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora la pregunta clave es, ¿quiénes son estos falsos profetas que se van a levantar? En el capítulo, el mensaje final de Dios, la hermana White lo explica. En la página 592 escribió esto. Cuando el pueblo acuda, esos son la gente que salió de Babilonia. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales, a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Es decir, nos acaban de enseñar en cuanto al sábado. ¿Es así? Escuchen lo que van a decir los ministros. Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Esos son los falsos profetas. Elena White inclusive, hermanos, y esto es triste lo que voy a leer ahora, la hermana White también escribió que no solamente son los que salieron de Babilonia, que van a sus antiguos ministros, que van a ser expulsados de las iglesias, pero van a perseverar. La hermana White dice que una gran cantidad de personas en la iglesia adventista, grandes pensadores de la iglesia adventista, van a abandonar la fe y van a llegar a ser los peores enemigos de su pueblo de antaño. Escuchen esta cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos. En el Conflicto de los Siglos, a ver aquí, la página 593, esto es triste. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, ¿son adventistas estos? ¿Cuántas iglesias conocen ustedes que profesa creer en el mensaje del tercer ángel? ¿Cuántas iglesias conocen que dicen nuestra misión es llevar el mensaje del tercer ángel al mundo? Solo hay una iglesia. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. También falsos profetas de adentro.
Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios. Y luego viene el versículo 12. Es una continuación del capítulo 11 porque viene unido por la conjunción kai. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo pregunto, ¿algo se puede enfriar que no estuvo antes caliente? No me entendieron esa pregunta. Para que algo se pueda enfriar tiene que haber estado ¿qué? Caliente. Está hablando de apostasía aquí. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿qué significa eso? La maldad. No es una buena traducción. Es la mismita palabra que se traduce en 1 Juan 3:4, transgresión de la ley. Anomías. Se podría traducir correctamente, y por haberse multiplicado la transgresión de la ley, ¿cuál mandamiento particularmente en este momento? El sábado. El amor de muchos se enfriará. La hermana White escribió, Conflicto de los Siglos 593, cuando los defensores de la verdad se niegan a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ya eso pasó antes de 1888, antes de que se propusiera una ley dominical nacional. La presión vino y culminó, gracias a Dios, que no hubo una ley dominical nacional. Pero casi hubo. Sigue diciendo, es ante la sabiduría humana, todo esto parece ahora imposible. Pero a medida, escuchen, que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando está destituido del temor y del amor de Dios. ¿Saben qué es la misma palabra anomías? La misma palabra transgresión de la ley se usa en Mateo 7, 21 al 23, a donde Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Son cristianos los que dicen eso? ¿Son cristianos? Un musulmán no le va a decir a Jesús Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oigan, hasta grandes señales hacen. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley. La palabra anomías, nuevamente. Hay una palabra que es maldad o injusticia, que es adiquía. Pero aquí es la palabra anomías, que se traduce transgresión de la ley. En inglés se traduce transgression of the law y a veces en versiones más modernas lawlessness. Ahora la hermana White se refirió a este versículo 12. Permítame leer un par de citas, ya estamos por terminar. Evento de los últimos días 177. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la cizaña debe ser separada del trigo. Y luego cita el versículo, porque la iniquidad abunda, el amor de muchos se enfría. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será más fuerte. Y en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 203, ella escribió, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y luego sigue diciendo, la misma atmósfera está contaminada de pecado. Pronto los hijos de Dios serán probados mediante intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes,
se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Y luego viene la buena nueva. Y es que no todos van a tropezar. Porque el versículo 13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Habrá un grupo que va a perseverar hasta el fin. Y el fin es la venida de Jesús. Esa expresión fin, palabra fin, se usa muchas veces en el capítulo 24. La palabra es hupomeno en griego, que la raíz significa permanecer. La Nueva Versión Internacional traduce, mas el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Y luego viene el último versículo que vamos a tratar esta noche. Y es la predicación del Evangelio. Mateo 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Y algunos dicen, pero pastor, el Evangelio se ha estado predicando desde los tiempos allá de los apóstoles. ¿Cómo es que esto tiene que ver con el tiempo del fin? ¿Cómo es que esto está en orden cronológico? No está en orden cronológico, pastor, porque ya el Evangelio se predicaba en los tiempos apostólicos. Es decir, el versículo 14 nos está devolviendo allá. Noten Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿Y qué tenía ese ángel? El Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Los apóstoles predicaron eso? ¿Los apóstoles predicaron ese aspecto del Evangelio? No. ¿Lutero predicó esa dimensión del Evangelio? ¿El apóstol Pablo predicó esa dimensión del Evangelio? No. ¿Por qué razón no predicaron eso? Muy sencillo. Porque en el tiempo de Pablo y Lutero la hora del juicio no había llegado. Esta es la predicación del Evangelio en un contexto escatológico final. Fíjense lo que escribió la sierva del Señor. Es en el contexto de la lluvia tardía, el fuerte clamor, el sellamiento de los que van a pasar por el tiempo de angustia, la última etapa del juicio. Elena White escribió, el mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos. Pero este mensaje, el primer ángel, es parte del Evangelio que solo podía proclamarse en los últimos días. A eso se refiere Mateo 24:14, a la predicación del Evangelio en el tiempo del fin, en el contexto del juicio. Así que dice, el mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje, el mensaje del primer ángel, es parte del Evangelio que solo podía proclamarse en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. En el primer cumplimiento de Mateo 24, sí, los apóstoles predicaron el Evangelio, pero en el último cumplimiento se predica el Evangelio en el contexto del ¿qué? Del juicio. Así que Mateo 24 está en orden cronológico. Última cita, deseo de todas las gentes, 5:87. En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Ahora ella va a comentar. Esta profecía volverá a cumplirse. ¿Qué es lo que va a pasar con estos versículos? ¿Van a qué? Volverá a cumplirse. La abundante iniquidad de aquel día haya su contraparte en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicación referente a la predicación del Evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Pregunto,
Mateo 24 está en orden cronológico, ¿sí o no? Es una cadena de eventos, indicado por la palabra tote, la palabra entonces. Todo lo que hemos estudiado esta noche ocurre durante el tiempo que la puerta de la gracia está abierta. Inclusive desde el versículo 15 hasta el versículo 20, ocurre cuando se proclama la ley dominical y la puerta todavía.